recoger el relevo de algunos de los comentarios que se han hecho en la mesa anterior, porque, claro, la medicina de precisión y la salud 4.0, bueno, pues le pasan una serie de cosas que son únicas. Y es la primera vez que una revolución biomédica queda integrada de algo que no es médico. Es una revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial, en muy buena parte, depende de las tecnologías de la información. Y la medicina de precisión no es un champiñón, no sale con las lluvias, sino que resulta del acuerdo, del encuentro entre esa revolución y nuestra capacidad para interrogar y analizar enormes cantidades de datos con la capacidad para obtener esos datos de múltiples fuentes biológicas. Todas las tecnologías ómicas, más todas las tecnologías de la información, más todo lo que tiene que ver con la imagen, por ejemplo. Más le podríamos sumar todo lo que tiene que ver en un futuro con wearables o con lo que le queramos añadir. ¿Qué ocurre? Que como veis, el problema aquí no es la innovación tecnológica. Aquí el problema es la innovación organizativa. Es decir, nos falta ancho de banda, producimos tantos datos que necesitamos un 5G y vamos con ADSL, ¿vale? Ahí hay dos factores que son fundamentales, se han mencionado. Uno es el capital social, es el grado de awareness que tiene una sociedad para exigir de sus legisladores soluciones a lo que ellos perciben como problemas. Hemos hablado aquí del cáncer, pero si uno lee un libro muy bonito que se llama El emperador de todos los males, la gente, después de la revolución industrial y hasta varios años después de la Segunda Guerra Mundial, no percibía el cáncer como un problema. Hubo que hacer mucho lobby para que la propia población sintiera que el cáncer era un problema. Y ahora para nosotros es impensable, ¿no? Es problema número uno en sanidad. Y luego, otra manera muy relevante de aumentar ese ancho de banda es la colaboración público-privada. Aquí en España ya hay movimientos muy interesantes, especialmente en Cataluña, en otras comunidades autónomas y fuera, precisamente en aquellos países que tienen un mayor índice de innovación. Y hablo de innovación tecnológica, no solo innovación científica, porque son cosas distintas. Pueden ser los países nórdicos, puede ser Holanda, puede ser UK, aunque nosotros nos estamos poniendo, aunque parezca mentira, las pilas. Tengo una suerte enorme de poder moderar una mesa donde vamos a hablar precisamente, vamos a aterrizar esas conversaciones y vamos a ver cómo, como decía Jesús, dónde están esos nichos de oportunidad, dónde están esos nichos donde la costo-eficacia es prácticamente autoevidente, ¿no? Mejoran la decisión clínica, mejoran los procesos asistenciales y de rutina y algo que para mí es fundamental, porque lo acabo de mencionar, la sinergia entre biomarcadores e inteligencia artificial. Los ponentes que tengo, solo con el currículum nos comeríamos el tiempo asignado. Tenemos a la doctora Eugenia Colón, patóloga especializada en patología y citología de la mama, un área que a mí me gusta especialmente, presidenta de la Sociedad de Patología Sueca, miembro consultor de múltiples instituciones, con múltiples publicaciones y capítulos en libros, y con un compromiso especialmente claro con todo lo que tiene que ver con el avance de la patología digital y la inteligencia artificial. Tenemos a Carlos Tarín, bioquímico, científico y bioinformático, que se dice rápido, doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y uno solo tiene que ver su trayectoria, el cual ha ido reenfocando clarísimamente sus quehaceres profesionales hacia todo lo que tiene que ver con la bioinformática hasta ser Head of Data Management en una compañía líder como es Atris Health. Y por último, sigo tirando de chuleta, tenemos a Ángel Alberich. Tenemos un infiltrado porque es ingeniero de telecomunicaciones, aunque muy pronto orientó su carrera hacia la biomedicina. Y bueno, lo que no es poco, funda en 2015 Kivin y, si no me equivoco, sigue compaginándolo, creo que de manera heroica, con su papel como investigador en el Instituto de Investigación del Hospital de la Fe de Valencia. Me ha gustado mucho una frase que tú tienes en tu perfil, que he bicheado convenientemente, y que es: nuestra visión es la de transformar la salud liberando el potencial de la imagen para un mejor diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Así que yo creo que con una frase muy bien traída comenzamos con esta mesa. Creo que empiezas tú, Carlos. Sí. Empieza Carlos, lo de siempre. Vamos a intentar atenernos a los tiempos, ronda de preguntas y pequeño resumen y a conciliar. Muchas gracias. Vale, pues básicamente esto es el típico clásico que han explicado, lo sabéis, pero siempre me gusta ponerlo para hacer un resumen. Sabemos que ahora mismo estamos en el desarrollo de Machine Learning, Deep Learning, todo se mezcla con el Big Data y realmente, rápido, y todos sabemos que es que los algoritmos los tenemos dando vueltas desde hace muchos años. Esto es así desde los 40-50, pero que han ido avanzando. ¿Y qué ha pasado? Pues, básicamente, lo que ha pasado es que se nos han mezclado dos casos: los datos y la capacidad computacional. Esto es lo que ha hecho que hoy en día tengamos esta situación fantástica para poder aprovecharlo en cualquier campo de investigación que se nos ocurra. Una cosa, este flujo de trabajo es el típico del desarrollo que yo he hecho para cualquier algoritmo tonto o cualquier pregunta tonta que me he querido responder, que básicamente cojo los datos, esos datos en la mayoría de los algoritmos tienen que ir balanceados, eso lo digo ahora porque lo veremos más adelante, quiero decir si hay el mismo porcentaje de sanos que de enfermos, y luego lo dividimos, se lo preguntamos al algoritmo y esto nos va a valer luego para ver qué predicciones hace. Y ahora, ¿para qué vamos a usarlo? Por ejemplo, en ATLAS. Pues básicamente, girar un poquito, para mejorar la precisión diagnóstica. Es verdad que los algoritmos se fijan, pues, si están bien entrenados, los datos son buenos, no están sesgados, etc. Pueden tener unas precisiones fantásticas. Nos vale para mejorar la satisfacción del especialista, y esto influye directamente en cómo va a diagnosticar el paciente. Tenemos un gran problema de falta de especialistas que están saturados. Entonces yo ahora mismo lo que necesito es que ese especialista es quitarle trabajo. O sea, esto no es, hay mucha gente que tiene miedo de decir, me va a quitar el trabajo, y no, yo lo que voy a hacer es que tu vida sea mucho más sencilla. En vez de ver 3.000 informes, te voy a filtrar y te voy a decir, estos son los más difíciles, dedícale tiempo, y estos fáciles, puedes echarles un vistazo rápido, en vez de estar teniendo que hacer un informe de arriba a abajo. Te voy a hacer un resumen. Más, voy a reducir costes. Es decir, sabemos que nuestra sanidad cada día nos cuesta más, y eso quiere decir que tenemos el dinero el mismo, tenemos que hacer que todo valga menos. Además, hay que mejorar la atención y recuperación del paciente. Si yo consigo detectar antes una enfermedad, voy a aplicar el parche antes y probablemente no tenga complicaciones. Y la última es la escalabilidad del diagnóstico y la atención. Pues básicamente nosotros estamos aplicando diferentes algoritmos para aplicar uno o varios de estos supuestos. Y realmente los ejemplos que he puesto no son cáncer, no son grandes enfermedades, pero son casos que estamos hablando de decenas o cientos de miles de diagnósticos al año. Es decir, son altamente time consuming. Por ejemplo, aquí tenemos básicamente realmente esto no es un algoritmo, esto es un conjunto de algoritmos que usamos, que también esa es otra que hacemos. Cuando hacemos la pregunta, cuando a un algoritmo le hacemos una pregunta, cuanto más sencilla sea, mejor va a funcionar. Y lo que hacemos es descomponer el problema en diferentes preguntas. Por ejemplo, engrosamiento bronquial, normal, anormal. Si es anormal, directamente pasa al médico. Y a continuación, si no hay engrosamiento, ¿hay algún problema? Entonces, igual, normal, anormal, y hacemos este sistema. El informe está preclasificado y es el médico el que directamente valida. Es decir, sin el médico no hay diagnóstico final. Ese es el primer mensaje que hay. Además, lo que podemos ver es exámenes detectados como normales con un 96,08% de aciertos. Tenemos unas tasas de entrenamiento de acierto muy altas. Pero lo que estamos hablando es que este algoritmo se ha entrenado con 8.000 exámenes. 4.000 normales, 4.000 anormales. Es decir, que necesitamos una N, tenemos un número de diagnósticos muy alto. Otro ejemplo que es muy claro en mama. Aquí lo que tenemos básicamente son 4 algoritmos en uno. Es decir, tenemos estimación de la densidad mamaria, detección de calcificaciones, identificación de módulos y luego el nivel de complejidad. Esto, básicamente aquí lo que hacemos es decir qué médico, en función del grado de complejidad del diagnóstico que tenemos, si va a ir a un médico experimentado o a un médico junior para que
directamente de los informes que de él sean que tengan más probabilidad de que no se equivoque esa persona, o que poco a poco se va haciendo un training para pasar de los más sencillos a los más difíciles. Pero aquí solamente este algoritmo, aparte de quitar tiempo al médico en el entrenamiento, vamos a conseguir hacer una formación constante. Una de las cosas que ha dicho... ¿Era Miguel Ángel? Que era sí, Miguel Ángel, que ha dicho, que me ha encantado, era sobre cómo funcionan los algoritmos con el tiempo. Aquí, este es básicamente nuestro algoritmo de control de calidad de ECG, que fue entrenado con 20.000 informes. Estas son nuestras tasas de acierto, teníamos una accuracy del 90, del 95, etc. ¿Qué pasa? Tenemos una cosa que muchas veces pasa es, yo monto el algoritmo, veo la tasa de acierto y ahí me quedo. No, señores, lo que nosotros queríamos hacer es, ¿qué pasa durante el resto del año? Es decir, aquí lo que tenemos, no sé si lo pueden ver, es la producción de todo un año de ECGs en Colombia, Chile y Brasil. Y las tasas, la comparación de las tasas de accuracy, de sensibilidad y precisión que habíamos tenido. Como pueden ver, hay algunas de las métricas mejoran y algunas de las métricas se empeoran bastante. Por ejemplo, tenemos el recall que baja al 45%. ¿Por qué? Esto viene porque estamos trabajando con unos casos reales, es decir, 20.000 casos, normales, anormales, equilibrados. Tenemos 800.000 casos en Brasil, de los cuales el 95% de los casos son normales. Y esto lo que te hace es que la métrica se ve alterada. ¿Por qué? Porque tenemos, es decir, con que haya tenemos muy pocos casos de true positive y tenemos muchos casos de false negative. Y eso lo que te hace es que la métrica te la cambie. No es un problema realmente del algoritmo, es un problema de que estamos trabajando en la vida real con el que en vez de tener 50-50 tenemos un 95-5 o incluso más bajo, ¿vale? Pero al menos lo que tenemos que asegurarnos es que durante todos los años ese algoritmo siga funcionando y las métricas no se vayan degradando año a año. Y aquí lo que hacemos es siempre un análisis en vivo de la producción. Y lo mismo nos puede pasar con el informe en un clic de cardiovascular. Este informe reduce el tiempo de análisis del médico en un 70%. Es decir, tenemos un médico que es un 70% más productivo, que puede producir, en vez de, en una hora, 10 informes, hace 17. Es decir, casi trabaja el doble. Pero no queremos esclavizarlo, sino que rinde mejor. ¿Y qué nos pasó? Pues básicamente nos pasó lo mismo. Comparando la producción con lo que teníamos en todo un año, teníamos un problema del valor negativo predictivo que se nos hundía al 8%. Y eso suele pasar lo mismo. Esto no es un problema real, es un problema por la distribución del número de casos que se presentan en Brasil. De todas maneras, es decir, lo único que quiero decir es, señores, los algoritmos funcionan, nos van a mejorar la vida, ya sea para cualquier pregunta a nivel de salud, como aquí he visto, fracturas, mama y electrocardiograma, pero hay que ser vigilantes en todo el rato. Nosotros desde Atris no solamente hacemos telemedicina, hacemos detección, hacemos proyectos de I+D y en este caso sí está aplicado a cáncer. Estamos muy centrados en la integración multiómica, en la que vamos a utilizar diferentes técnicas, ya sea RNA-seq, detección de mutaciones somáticas, etc. Y vamos a intentar aplicar modelos de algoritmos. DITCAM es un ejemplo de ello, que también pertenecemos a ese proyecto, pero a la vez estamos haciendo otros proyectos, centrándonos en biopsia líquida. Por ejemplo, estamos usando en el MetaBreast, que vemos que hay diferentes datos de diferentes modificaciones de microRNAs en los diferentes tipos de cáncer de mama. Lo que estamos haciendo es integrar los datos de expresión, splicing y genes de fusión de RNA-seq con estos casos de datos de microRNAs y datos bioquímicos para la integración de un algoritmo que consiga determinar si las pacientes van a ser respondedores o no respondedores. Por último, aquí lo que tenemos es el caso de Radioprolic, en el que estoy directamente implicado y estamos integrando expresión de microRNAs con metabolómica, que ahora mismo ya tenemos una capacidad de detección de aquellos pacientes que tienen una enfermedad estable versus los que progresan del 0,87,
y a continuación vamos a empezar a meter datos de mutaciones somáticas. ¿Qué quiere decir esto? La IA está para quedarse y va a influir en todos los aspectos que tenemos de salud, ya sea diagnóstico, pronóstico, detección de nuevos marcadores, y no solamente eso, que por ejemplo es uno de los siguientes, al menos una de las siguientes intenciones que me gustaría, que es el manejo del paciente, ya sea va a tomarse la medicación, qué pacientes tienen más probabilidades de que dejen de usar la medicación, o qué pacientes no van a acudir a una cita. Tenemos una gran pérdida de recursos debido a estos dos casos, y esto es lo siguiente que se va a hacer cuando consigamos el espacio de datos, ya sea o nacional o europeo. Vamos a conseguir crear perfiles identificativos de esta persona necesita tener un estímulo para mantener la medicación o para que vaya a su segunda cita, para poder así reducir costes al sistema sanitario. Y ya con esto, muchas gracias. Creo que te toca a ti, Albert, por lo que veo. Ah, pues muy bien, pues perdón. Okay. María Eugenia, tu turno, por favor. Ya, me puedes. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación de venir aquí a España a compartir con ustedes mi experiencia en la implementación de inteligencia artificial en cáncer de mama, que es mi subespecialidad, además de que soy citóloga. Trabajo en un hospital en el centro de Estocolmo, que es el St. Görans Hospital, donde está uno de los centros de cáncer de mama más grandes de Suecia. Podemos empezar mencionando que voy a hablar un poco de cómo es la implementación de la patología digital, cómo es la historia en Suecia de la patología digital, cuáles son los beneficios que yo le veo en la parte clínica de la inteligencia artificial, y cómo hicimos para integrarla a nuestra rutina diaria. Entonces, empezando que en Suecia pues, existe una historia muy larga de patología digital, porque empezó en los años de 1976 en la Universidad de Linköping, que seguramente ustedes lo han oído nombrar cuando han intentado saber de patología digital, porque fue allí donde nació en una pequeña empresa que se llama ahora Sectra, que es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial, no solamente por patología digital, sino también por radiología. Y en ese momento ellos también trabajaban con seguridad cibernética, y también desarrollaron en ese momento el primer viewer en patología digital. Pero después sabemos que a través de los años, desde 1999, han habido otros actores a nivel mundial que han desarrollado diferentes viewers, pero en Suecia tenemos una historia especial con la patología digital. Y hay otros actores como el Karolinska Institut, de la cual yo soy investigadora, y otros centros también como en Lund, que también han desarrollado y han implementado la patología digital, y actualmente tienen laboratorios que son 100% digital y también utilizan en algunos órganos inteligencia artificial. Pero el primer laboratorio en Suecia que se convirtió 100% digital utilizando inteligencia artificial fue Unilabs en Hopte, en Eskilstuna, en St. Görans, en Estocolmo, y en Sunderby, que es un hospital que queda en el norte de Suecia, donde las personas tienen que ir 6 horas para poder tener una asistencia. Así es de lejos la distancia de los pacientes al hospital. Pero una de las cosas más importantes que aquí fue mencionada es lo de la verificación y la validación. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si lo que estás utilizando realmente te sirve, si los usuarios, en este caso los patólogos, confían en el resultado que te está dando el algoritmo, y segundo, si esos usuarios lo van a usar. Porque otra de las cosas que hemos visto es que hay unas soluciones muy buenas en el papel, pero que los patólogos no las utilizan. Así que estas son de las preguntas muy importantes en relación a la histoquímica, que es, la histoquímica tiene un problema, y es que existe una variabilidad muy grande entre los patólogos. Eso es, si yo misma hoy leo una inmunohistoquímica, seguramente mañana voy a pensar otra cosa. Así de variable es la inmunohistoquímica, y así de variable también son otros muchos de los
de las mediciones que nosotros realizamos en patología, que tratamos de convertir unas cuantificaciones en unos porcentajes que después los oncólogos utilizan, pero muchas veces no son exactas, sino que son más bien subjetivas. Y otra de las cosas muy importantes es saber si se necesita una solución que sea completamente independiente del patólogo o que sea una solución que sea todavía el patólogo sea responsable del resultado. Entonces, con eso, lo que nosotros hicimos, nosotros realizamos muchos tipos de herramientas y teniendo en cuenta todas estas preguntas, cómo podríamos mejorar la eficiencia, si resolvía la variabilidad que se encuentra entre los patólogos y si la queríamos que fuera automática o no. Y para eso, pues, principalmente generando confianza en el patólogo, que es realmente el que la iba a usar. Y lo que decidimos fue evaluar diferentes tipos de compañías, las puedo mencionar, entre esas estuvo Visiofarm, estuvo Ibex y otras más, MindPeak, entre ellas, y en todas las que nosotros, lo que nosotros queremos como patólogos es, nosotros sabemos la complejidad de lo que hacemos con estos biomarcadores en cáncer de mama y sabemos que cada vez es mucho más complejo y por eso necesitamos una herramienta que nos ayude a hacer una mejor valoración para poder hacer estas subclasificaciones que después los oncólogos utilizan para decidir el tratamiento que le van a dar a sus pacientes. Y teniendo en cuenta también lo que dijimos anteriormente aquí otros ponentes, que no somos muchos patólogos, en Suecia somos 361 para una población de 11 millones de habitantes, así que realmente no somos muchos y tenemos que tener una eficiencia. Con esto el mundo nos cambió, ya sabemos que el microscopio en nuestro laboratorio ya desapareció, lo que tenemos ya son imágenes digitales y tenemos ahora la implementación de Artificial Intelligence en cáncer de mama y también en próstata. Aquí vemos también que es muy fácil también, por ejemplo, la educación de los residentes, porque da la oportunidad de tener un acercamiento mayor con los residentes con estas imágenes digitales y esa es la patología moderna. Aquí solamente es para mostrarles otra de las cosas, otro de los estudios en los que yo participé, que me dieron la visión de por qué la inteligencia artificial podía ser de gran beneficio en nuestro departamento. Aquí vemos cómo este estudio muestra que se disminuye la variabilidad entre los patólogos y hace que los patólogos que usaron inteligencia artificial tienen unos resultados mucho más coherentes y relacionados con el ground truth que se definió con anterioridad. Entonces con esto venimos a algo que es lo práctico que yo hago, que es la cuantificación de los marcadores con inteligencia artificial, que es estrógeno, progesterona, HER2 y proliferación. Y como siempre, lo más importante es la correlación de la hematoxilina con lo que vemos en el inmuno, pero también importante saber que por medio de esta ayuda que tenemos ahora, hay muchos beneficios en los cuales principalmente está, primero, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque lo que nosotros nos dimos cuenta fue que cuando utilizamos la inteligencia artificial, por ejemplo, leyendo los 4 marcadores, nosotros nos demorábamos alrededor entre 10 o 30 minutos. Utilizando la inteligencia artificial pudimos disminuir estos tiempos hasta segundos, en algunos casos hasta 30, 40 segundos. Y hicimos un estudio y pusimos los residentes y pusimos los patólogos especialistas y hay una variación obviamente entre 3 y 30 minutos, pero hicimos aumentamos la eficiencia aproximadamente en el 70% en patólogos con experiencia. Y sabemos que estas aplicaciones que nosotros utilizamos son en la parte clínica, pero también hay aplicaciones en la parte de investigación. Y esto se automatizó y ahora lo que tenemos nosotros es un sistema que hemos integrado la imagen digital y tenemos la imagen que también se ve en el viewer de la solución que nosotros utilizamos para la cuantificación de estos marcadores.
Entonces, de las cosas que hemos visto y que todos nuestros patólogos han visto, los 15 patólogos que trabajan conmigo en el departamento, es que tienen la posibilidad de mejorar la confianza del patólogo en el trabajo que está haciendo. Además, la manera de consultar, de hacer las segundas opiniones entre nosotros, se ha facilitado porque la herramienta tiene una solución integrada donde nosotros podemos llamar a nuestro colega y mostrarle exactamente el lugar donde nosotros estamos mirando y evaluando y podemos discutir directamente con nuestros otros colegas. Entonces, esto es lo que nosotros ahora tenemos oficialmente, que es la cuantificación de los 4 marcadores, pero también estamos en proceso de integrar otro algoritmo que es de lo que muchos han hablado ya, que es para hacer la evaluación de los riesgos. Es decir, es un algoritmo que está basado en el Deep Learning, también es una innovación del Karolinska Institute, que se llama StratiPath, donde mira todas las características morfológicas y hace una clasificación de riesgos, especialmente de los tumores de grado 2, y le puede ayudar al oncólogo cuando tiene todos esos resultados juntos a decidir si quiere hacer el examen molecular o no. Y eso es lo que estamos trabajando y muy seguramente después del verano ya lo vamos a tener. Entonces, esto solamente es el resumen de que nosotros logramos incrementar la eficiencia de nuestros patólogos en un 73%, que se vio variable entre el 20 y el 70%, 20% para los residentes y 70% para patólogos con más de 5 años de experiencia. Este también es el estudio que hicimos, donde mostramos los tiempos de los que ya les había hablado, donde se hay una diferencia entre 3 minutos utilizando la inteligencia artificial contra 15 minutos o 20 minutos cuando hacíamos el recuento manual de los 4 biomarcadores. Este es el resultado de la curva del tiempo. Esta es la solución que nosotros usamos, que se llama MindPeak, y ellos tienen una solución en la cual ustedes ven que segmenta el área del tumor y es muy amigable con el patólogo. También nosotros diseñamos junto con ellos cómo queríamos nosotros que se vieran en el screen. Esto es como nosotros hacemos la cuantificación de la proliferación, que es un método muy complejo que requiere un cálculo matemático mucho más avanzado del normal, porque nosotros necesitamos hacer un cálculo en 4 áreas diferentes. Utilizamos el método del International Group, entonces el algoritmo también nos ayuda a hacer eso. Y bueno, mostrarles, bueno, estos son fotos además de cómo se ve en nuestras pantallas. Aquí en este caso también es un estudio que hicimos y cómo nos dimos cuenta que esta herramienta nos servía para diferenciar los casos más difíciles, por ejemplo, los casos de micropapilar cáncer, mucinous cáncer, que son un poco más difíciles muchas veces de hacer la cuantificación. Esta herramienta nos ha ayudado a hacer esa diferenciación, inclusive pudimos identificar esos casos y hacer un trabajo mucho más minucioso en conjunto con todos los patólogos. Disminuimos el interobserver variation, y si puedes poner, aquí solamente es para mostrarles cómo se ve cuando nosotros trabajamos. Esta es el lematoxilin sin. Aquí se ve cuando abrimos nuestro caso y, perdón, y ahí están los 4 marcadores y podemos hacer la amplificación, podemos nosotros mismos verificar que el programa lo esté haciendo, pero sobre todo es muy amigable porque inmediatamente aparece el porcentaje y podemos ver el número de células que son positivas y los que son negativas, y es lo mismo para los 4 marcadores. Así que, bueno, ha sido un mecanismo muy eficiente para mejorar nuestro trabajo como patólogos. Nos ha dado seguridad, porque muchas veces había diferencias, sobre todo en el caso de HER2 y proliferación, y lo estamos haciendo desde hace 3 años y medio. Y bueno, eso era principalmente lo que yo les quería. Así se ve, por ejemplo, con todas las muestras. Y importante, pues, que incrementa la eficiencia, contribuye a la estandarización, proporciona seguridad al patólogo,
nos da más opciones en casos de cuantificaciones de casos más difíciles. Y bueno, muchas gracias. Ángel, tu turno cuando quieras. Muy bien, pues a ver si... Bueno, voy a hablar un poco de la aproximación. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Gracias. De la aproximación que seguimos en KeyBeam, ¿no? Que es lo que yo represento. Sí que quería hacer un poco de declaración. No trabajo en el Hospital La Fe, es verdad que conservo ese legado investigador, pero me dedico al 100% a la compañía, pero no me quitéis el adjetivo de heroico, porque mi experiencia, pasar toda la investigación a producto, como ahora comentaré, pues también ha sido quizá el 80 o 90% de trabajo de todo esto, ¿no? Sí que un poco la propuesta de valor que tenemos es transformar estos datos de imagen médica en información útil principalmente para el paciente y el clínico final. En este caso, los más beneficiados de los biomarcadores, estamos pues en el sector de la oncología. El nombre de la compañía viene ya de los biomarcadores, en concreto es Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine, es lo que define KeyBeam. Y sí que también quería especificar con esto que la IA para nosotros no es un fin, sino que es un poco la herramienta de trabajo que tenemos y es lo que nos permitió crear un modelo de negocio. Como veremos, no estamos tan enfocados en hacer que el radiólogo informe más rápido, que estamos escuchando mucho que la IA tiene que ser más productividad, más eficiencia. A veces pensamos siempre en lo que es el tiempo, en esa variable tiempo. En realidad estamos más preocupados por el valor, es decir, cómo podemos conseguir que la imagen genere más información de la que nuestro ojo humano es capaz de extraer hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la imagen médica encaje en el entorno de la medicina de precisión actual? Bueno, en realidad la genómica y la patómica, como ya hemos visto, son técnicas que están muy establecidas, han determinado todo lo que hemos avanzado en medicina de precisión hasta la actualidad, pero es verdad que hay ciertos huecos que podemos completar con la imagen médica. Por ejemplo, la biología molecular o la biopsia depende precisamente de esa muestra que tomamos en un instante de tiempo. Hay cánceres como el de pulmón donde rara vez vamos a rebiopsiar al paciente y por tanto sí que nos interesa poder completar con más información. Tenemos también un problema de accesibilidad. Por ejemplo, este 64% es lo que la Coalición de Medicina Personalizada a día de hoy informa, que es que hay un 64% de pacientes con cáncer de pulmón que deberían testarse y no se están testando, precisamente pues por el tiempo que tardan los test en generar los resultados, por el coste. ¿Qué puede proporcionar la imagen ahí, ¿no? También tenemos un problema de la falta de muestreo de la heterogeneidad en el microambiente tumoral. Tenemos una variabilidad celular importante, pero cada vez que tomamos una biopsia pues no dejamos de tener un sesgo y la imagen médica más macro, la imagen de resonancia, de TAC, de PET, aunque no tenemos una resolución celular, sí que nos permite extraer esa información de heterogeneidad tisular como ahora veremos, ¿no? Entonces, aquí sí que vemos que la imagen, sobre todo, qué valor añadido tiene para completar, e insisto en que no queremos reemplazar a la medicina de precisión actual, sino cómo complementamos. Bueno, en realidad en el cáncer, por ejemplo, estamos adquiriendo imagen en todos los instantes de la patología o del viaje del paciente, ¿no? Desde lo que es la detección, el diagnóstico, el tratamiento, la evaluación de la respuesta. Es la imagen la que determina si un paciente está en enfermedad estable o está respondiendo al tratamiento o está en progresión. Y además nos permite capturar esa heterogeneidad, es no invasiva, la tenemos ya almacenada en todos los centros. Cuántas imágenes están adquiriendo ahora mismo mientras estoy hablando en todo el mundo. Son muestras digitales, inmortales, que se almacenan, pero en general no las procesamos. Dejamos que el radiólogo, la radióloga las interprete con el ojo desnudo que llamamos, pero falta, digamos, ese proceso o ese minado de la imagen a partir de la cual podemos extraer información. Por tanto, es accesible.
Nosotros lo incluimos también dentro del concepto de Real World Data. Estamos acostumbrados a escuchar que Real World Data pues son los wearables, los datos de historia clínica. La imagen también es Real World Data porque la estamos adquiriendo a diario y de hecho ya hemos demostrado también que se puede utilizar, por ejemplo, en ensayos clínicos para crear brazos sintéticos control. Nosotros podemos ir ahora a un hospital y buscar pacientes que tengan un tumor en el lóbulo superior derecho en el pulmón, por ejemplo, de determinados milímetros cúbicos. Ese tipo de búsquedas basadas en imagen para reclutar pacientes ya se pueden realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Obviamente, si tenemos que desarrollar productos basados en inteligencia artificial, cuando me refiero a productos me refiero a medical devices aprobados por la FDA o con marcado CE, que creo que no hemos hablado suficiente esta tarde de regulatorio. Es importante destacar que al final todo lo que acabe impactando en el paciente tiene que tener una certificación FDA o un marcado CE dependiendo de la región u otras regiones, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos dos productos aprobados por la FDA, uno para la detección de Alzheimer y esclerosis múltiple y el seguimiento de la patología, y otro para cáncer de próstata. Para el marcado CE tenemos otros productos y en breve sacaremos alguno orientado a cáncer de pulmón. Un poco nuestro objetivo es en los próximos 4 años desarrollar, digamos, todos los productos de medicina de precisión para el cáncer basados en imagen médica no invasiva, ¿no? Pero para esto tenemos que aprender. A la izquierda tenemos lo que es dato poblacional, imagen de cohortes. Ahí tenemos que poder colaborar con grupos de investigación, con industria farmacéutica, identificar qué pueden ser candidatos a ser esos test diagnósticos basados en imagen, desarrollarlos y llevarlos a producto para que apliquen al paciente individual, como si fuera un test de COVID que podemos aplicar a un paciente y nos dice si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, esta es nuestra manera de trabajar. Colaboramos también con proyectos de investigación, estamos en DeepCan, somos también la plataforma del Espacio Europeo de Datos de Imagen, el proyecto UCAIM, que ha financiado la Comisión Europea con 36 millones de euros. Se basa en Cube Insights, que es la plataforma que vemos a la izquierda, es esa infraestructura que instalamos a cualquier farma, gran centro de investigación para minar todos los datos de imagen y extraer información, y a la derecha tenemos pues, los productos que vamos certificando y los vamos desplegando en práctica clínica. Y un poco, ¿por qué hemos decidido ser sistemáticos con la imagen médica? Pues porque entendemos que la imagen, para que sea útil para la medicina de precisión, tiene que tratarse como una muestra, como si fuera una muestra biológica. Para ello tenemos que ser muy metódicos en cómo recogemos estas imágenes, cómo se hace esa transferencia de los datos. Muy importante, cómo se armonizan. A día de hoy en todos los ensayos clínicos se recogen imágenes médicas, pero no se realiza ningún tipo de armonización o preproceso de la muestra. Ahí hemos desarrollado propiedad intelectual propia con IA generativa basada en imagen para conseguir que las imágenes, la calidad de imagen entre centros, entre máquinas, esté armonizada, ¿no? Y ahí es donde más estamos colaborando con la industria farmacéutica en estos momentos. Posteriormente, la IA nos va a ayudar a, sin la necesidad de hacer ningún clic, detectar órganos y detectar lesiones en el interior del cuerpo humano. Y finalmente, vincular esas características de las lesiones y de los órganos con endpoints. Supervivencia global, respuesta a una inmunoterapia, ¿es el paciente un hiperprogresor, sí o no? Y acabamos un poco con este informe. Entonces quería cerrar con este caso de uso. Este es un caso de uso muy habitual en Kibin, donde tenemos una farma de las líderes mundiales, donde, por ejemplo, está desarrollando una inmunoterapia para cáncer de pulmón y falla al fase 3. Llega al fase 3 y no se lo aprueban. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Analizamos todos esos 1000 tags adquiridos en el estudio clínico, vemos exactamente por qué un subconjunto de pacientes no respondía al tratamiento y analizando las características de esas lesiones y el entorno de la lesión y los órganos, podemos crear un modelo que predice con un 80% de exactitud, utilizando el tag basal, si el paciente va a responder a largo plazo o no. ¿Para qué sirve esto? Para diseñar mejor el siguiente ensayo clínico. En el siguiente ensayo utilizan ya este algoritmo para reclutar a los pacientes candidatos a respuesta. Y los que no son candidatos a respuesta, según nuestro algoritmo, se va a otro brazo de tratamiento. Y este es un ejemplo de cómo transformar esos datos de imagen, que en realidad son el fenotipo del paciente, que no deja de expresar, digamos, a nivel fenotípico, pues, el genotipo,
cómo podemos predecir la respuesta, ¿no? Y es un poco lo que les quería contar hoy y encantado de que compartamos ahora un poco de mesa redonda. Muy bien. Muchísimas gracias a los ponentes, además de ser temas realmente muy interesantes. Habéis hecho un esfuerzo heroico por ateneros todos a los tiempos. No sé si hay preguntas desde el público. Hay una. Una pregunta a Alicia. ¿Eres Alicia, verdad? Eugenia. Perdón. Muy interesante tu charla del uso de la patología digital para ahorraros trabajo y para mejorar también la calidad de los resultados y demás. Hay una cosa que no he entendido, porque hablabais de los 4 marcadores y solamente me imagino que hacéis a través de inmunohistoquímicos. No sé si usabais técnicas ortogonales o moleculares porque al final la técnica histoquímica también tiene un porcentaje de error. Digo, ya que vais a ir a una cosa que, como la patología digital, que va a ser como lo más puntero, digo, no sé si habéis discriminado los errores de inmunohistoquímica, sino aplicando las técnicas ortogonales para asegurarnos que son positivos o negativos. Sí. Bueno, yo pienso que esto básicamente, existen regulaciones en todos los países y en Suecia la única técnica que está aprobada para medir estos biomarcadores en cáncer de mama es el IJC, sí. Entonces, aun cuando existen otras técnicas y se hacen a nivel de investigación para comparar, no se utilizan en la práctica. Pero claro que las hay, ¿no? Pero en Suecia no se utilizan. Se utiliza solamente la inmunohistoquímica para medir los biomarcadores. Claro, porque lo que a mí se me plantea con la patología digital, y lo he pensado muchas veces, es que al final, digamos que la cadena es tan fuerte como es tan fuerte cada uno de los eslabones, ¿no? O sea, si tu primer eslabón ya tiene un porcentaje, o sea, yo no digo que todos los marcadores vayan mucho, pero yo, por ejemplo, con el Q67 sí que es bastante complicado saber qué porcentaje de positividad y demás. En fin, que si la técnica inicial ya no es tiene un alto, digamos, alta especificidad o precisión, todo lo que hagamos después, por muchos algoritmos que hagamos, siempre van a arrastrar ese error. Bueno, lo que nosotros hacemos mucho, no en todos los países se utiliza la proliferación en los pacientes con cáncer de mama. En Suecia se utiliza y lo que se ha hecho es que hay unas recomendaciones digamos a nivel nacional, donde se recomiendan ciertos anticuerpos, que se utilicen esos anticuerpos. Todos los laboratorios tienen que participar en las pruebas de calidad que se hacen anualmente para poder participar en ese tipo de screening o de diagnóstico. Y los que no lo hacen, pues no lo pueden hacer, tratando de hacer una estandarización. Y ahora con la patología digital, lo que se ha hecho es que por ejemplo, este algoritmo de MindPeak tiene una ventaja y es que reconoce solamente las células tumorales, o por lo menos ellos dicen que solamente reconocen las células tumorales. Ya hemos visto en la práctica que hay algunos tumores que no es 100%, porque ningún algoritmo es perfecto. Pero sí tratamos como la patología digital en combinación con todas las regulaciones que tenemos ha ayudado a que esa cuantificación de la proliferación sea mejor. Además, no hablé mucho por la falta de tiempo, que los cutoff en Suecia, nosotros ya estamos utilizando unos cutoff que son mucho más de pronto internacionales y que no son tanto de acuerdo a cada laboratorio. Menos de 5% es bajo en proliferación, entre 5 y 29 es medio y más de 29 es proliferación alta. Entonces eso hace que, como los límites son un poco más grandes, sobre todo los casos que están en la proliferación intermedia, esos son los casos de los pacientes que van a tener acceso a los exámenes moleculares y además a otros tipos de exámenes como los que hablé, como StratiPath, donde van a ayudar a ver otras características morfológicas. Así que la cantidad de posibilidades ha aumentado para hacer que todos esos marcadores que han sido controversiales puedan dar unos resultados que podamos tener más confianza en ellos a la hora de poder decidir el tratamiento del paciente, sobre todo los oncólogos. Muchas gracias.
Yo tengo un comentario para Ángel y quizás dos preguntitas cortas. Yo creo que la base, una de las claves del éxito del Publi es haber partido de una tecnología que estaba ya en práctica clínica y además con un formato estandarizado, que es DICOM, cosa que es difícil de extrapolar a otras herramientas diagnósticas que son igual de importantes. Primer comentario. Segunda pregunta, ¿por qué porque habéis seguido una estrategia regulatoria en FDA? ¿Tenéis también una estrategia regulatoria en Europa? ¿O os abría un mercado que luego os abría puertas en Europa? Y tercera pregunta, ¿hay en algún momento de vuestra estrategia esta idea de integrar otras OMICs? ¿O de momento os vais a quedar en el ámbito de la radio? Genial, no tengo papel para anotar, pero me ayudaréis todos. Sí, a ver, DICOM. Un poco los que trabajamos en imagen médica decimos, está bien que tenemos DICOM como estándar, pero sobre todo DICOM es un gran estándar para comunicación. DICOM es un estándar para comunicación y almacenamiento. Lo es, digamos, de una manera bastante satisfactoria para comunicación, es decir, tengo una resonancia y la resonancia envía un estudio de un paciente a un PACS o donde sea, al repositorio. No lo es tanto para almacenar la información de una manera estandarizada. ¿Por qué? Porque los fabricantes de equipamiento tienden a almacenar información útil en lo que llamamos cabeceras privadas. Esas cabeceras privadas, dentro de lo que son las cabeceras DICOM, muchas veces desaparecen, un sistema de PAC las codifica de otra manera, y cuando creas un producto te das cuenta de que hay prácticamente una parte del equipo que tiene que estar volcado a poder analizar esa variabilidad del DICOM, ¿no? Porque bueno, es como todos estos estándares que en realidad luego tienen sus sutilezas y cada fabricante los utiliza para tener ventajas competitivas, es decir, al final pues Philips, Siemens o GE o Canon van a almacenar ahí información que les viene bien para sus propias máquinas, para sus propias estaciones de trabajo, ¿no? Y tienes que ir averiguando un poco todo esto. Luego en cuanto a, o sea que sí, es una ventaja, pero aún así tenemos retos ahí dentro, ¿no? Luego en cuanto a la estrategia regulatoria, he hecho énfasis en FDA porque, a ver, aquí soy un poco crítico habitualmente, ¿no? Y si comparamos un poco la estrategia regulatoria en medical devices que tenemos en Europa versus Estados Unidos, creo que MDR ha sido un paso importante, pero sin duda el tipo de transparencia y predictabilidad o predicción que tenemos en Estados Unidos no lo tenemos en Europa. Es una asignatura pendiente que tenemos aquí. Por ejemplo, si hacemos una submission en Estados Unidos, sabemos que vamos a tener una respuesta en 3 meses. Yo para tener una certificación en Europa he tenido que esperar 1 año preguntándole al organismo notificado sin saber si tener respuesta, ¿no? Dicen, el panel clínico lo está evaluando. ¿Qué panel clínico? ¿Quién es el clínico que está evaluando el medical device? No es transparente, no es transparente. En Estados Unidos tienes una reunión con un bioestadístico, con un biólogo, con un radiólogo y en realidad tienes una discusión técnico-científica de cómo tienes que diseñar tu estudio clínico para aprobar el medical device, ¿no? Entonces, es verdad que menciono FDA primero porque para mí supone un reto mayor el tener un dispositivo certificado por la FDA. Tener un dispositivo certificado por el marcado CE, la MDR, a día de hoy es un reto muy importante, pero sigue siendo un procedimiento en el que tienes que primero asegurar que tienes un sistema de gestión de calidad, y nos centramos mucho en el proceso en Europa, y tienes sistema de gestión de calidad, cuál es tu SOP, dónde tienes los registros, pero ese análisis de este dispositivo, qué valor tiene en el contexto clínico, no se realiza de una manera tan pormenorizada. Ángel, me vas a disculpar porque nos quedan 10 minutitos por respetar los tiempos, sí. Porque han sido 2 preguntas. Todavía nos queda, yo tengo alguna preguntita para, si el público no la tiene, yo tengo una pregunta para Carlos, y después igualmente cerrar con una breve frase de cada uno de vosotros y un breve resumen de lo que ha sido la jornada. El tema de la regulación es capítulo aparte, o sea, eso es, hoy en el Ministerio había una reunión,
todo el tema de HDR, la presión que tenemos que poner y el lobby que tenemos que hacer para que los dispositivos y las tecnologías sanitarias entren de lleno en la discusión. Eso merecería 3 jornadas, o sea que ya hay programa para la siguiente reunión. Y Carlos, yo te quería hacer una pregunta. A mí me parece que habéis identificado claramente un nicho de utilidad, también en el mismo sentido que María Eugenia. Nuestros sistemas de salud están muy estresados, les faltan recursos, les faltan recursos tanto humanos, a veces más importantes incluso que los económicos, y uno que es autoevidente y recogiendo también las palabras de Jesús relacionado con los fármacos es: tenemos nuestros ensayos clínicos, pero nadie sabe aseverar en mundo real, también se hablaba hace un momento de que esos ensayos clínicos tienen sesgos y cuando eso te lo llevas al mundo real no sabes si el fármaco hace lo que te están diciendo que hace. Vosotros os habéis planteado, por un lado, aplicar vuestras tecnologías al real world evidence de la eficacia y la seguridad de los fármacos, y por otro lado, si vais a ser o vais a ver, un amigo mío dice que en salud tú no sabes de salud hasta que no aprendes 2 lenguajes, que es el gestorés y el politiqués, ¿vale? Si vais a ponerle apellidos en términos de ahorros al sistema, es lo que os van a preguntar. ¿Esto cuánto me ahorra en términos de euros al año? ¿Habéis hecho esas reflexiones? Puedes elegir una o la otra. Igual no nos da tiempo las dos. La que más rabia te da. Fármacos no te digo nada porque no es nuestra división de negocio, pero el otro sí, porque realmente nosotros estamos dando servicio y somos una compañía que provee servicios y da, por ejemplo, estamos trabajando en oncología médica. Es decir, no solamente tenemos que dar servicio a la gente, mejor diagnóstico, sino que eso tiene que ser una empresa más rentable y sí lo estamos haciendo. Ok, ¿y encontráis guías claras no solo en términos de cómo tengo que generar la evidencia clínica, sino qué evidencia farmacoeconómica voy a tener que presentar para que mi producto sea adoptado dentro de los sistemas de salud? 0. De momento. Vale. Pues si queréis, cerramos con una frase cada uno. Empezamos por Carlos. Algo que te arde, un mensaje que quieras lanzar, incluso para la siguiente jornada. Es que puedo decir, pues, es que estamos viviendo la revolución 2.0, o mejor dicho, la 4.0, y este es solamente el principio. Sí, señor. María Eugenia. Bueno, que la inteligencia artificial ha cambiado el rol de los patólogos, pero que los patólogos no vamos a desaparecer, sino que los patólogos que utilizan inteligencia artificial van a ser mejores que los que no. Ángel. Bueno, yo creo que hay que centrarse en valor. En este caso, el valor creo que lo tenemos en el nombre de la jornada, sobre todo en el tema de biomarcadores de imagen. La IA la vemos más como una herramienta que nos va a ayudar a ser más ágiles, más eficientes y que lo daremos como algo que ya está embebido en todos los sistemas. Pues yo me quedo con estas frases y sobre todo yo creo que es muy importante un mensaje a la transversalidad. Y no solo en términos sanitarios, sino porque el otro día hablaba con un amigo que está construyendo ahora todas estas gigafactorías de datos que anuncia Amazon en Aragón, otra es el modelo Turner de ACS aquí en Alcalá de Henares, y nos decía, me encanta lo que me decís, pero vamos a tener que unirnos todos porque lo que me estás contando, por ejemplo, tiene una componente de política energética. Ese almacenamiento va a requerir de una cantidad de energía inmensa. Vamos a tener que tener en cuenta políticas económicas, políticas energéticas, políticas sanitarias. Y eso es algo que otros países están haciendo y que nosotros debemos empezar a hacer y empezar a plantar esas semillas a través de jornadas como estas, una y otra vez, y repetirlo activa y por pasiva, porque es verdad que España, no es broma, tiene la posibilidad de convertirse en un hub en innovación. Tenemos uno de los índices de digitalización más altos, somos uno de los países que más innovación genera y nuestro talón de Aquiles es la innovación organizativa, ¿vale? Así que tenemos tarea para un rato. Esto es verdad que es la punta del iceberg. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la tercera jornada.